buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta vuestra casa de la filosofía, si queréis, Nueva Acrópolis. Hoy tenemos una actividad, una conferencia sobre un tema interesantísimo, como es cómo concebían la vida y la muerte en la filosofía de la India según sus antiguos textos. Y para mí personalmente es una actividad y un momento muy feliz, porque le damos la bienvenida a mi maestro de filosofía, Enrique, que ya llevamos unos cuantos años juntos, más de 30. Y quiere decir que yo soy muy mayor, está diciendo que soy muy mayor. Pero no se le nota. Bueno, se le nota la sabiduría y yo siempre huyo en las presentaciones de leer un currículum y decir las cosas y los estudios porque pienso que no definen a la persona que tenemos delante. Así que permitidme que haga una presentación un poco más emotiva y personal. Pienso que es la mejor manera de conocer a Enrique, aquellos que no lo conocéis, y que sirva también de prólogo a las palabras que él va a compartir con todos vosotros. Bueno, Enrique empezó en la Escuela de Nueva Acrópolis Valencia hace muchísimo tiempo. En el siglo pasado. En el siglo pasado. Luego fundó la Escuela de Castellón y después se hizo cargo de la Escuela de Barcelona, que es donde yo llegué. Y yo llegué muy joven, con mucha sed de cosas verdaderas. Y la primera vez que nos vimos en el pasillo de la escuela, en la calle Bruc, pues hubo como un flechazo. Nuestras dos almas entendieron que lo que buscaba uno lo buscaba el otro. Y yo lo que encontré fue a un hombre con mayúsculas que vivía y que era un ejemplo de lo que es tener en el alma impreso un ideal de vida. Un ideal de esos que te pueden inspirar toda la vida. Y me enamoró. Y hasta el día de hoy esa devoción y ese amor me ha permitido aprender mucho de él y seguir aprendiendo. Así que espero, y creo que va a ser así, sin lugar a dudas, de que en la conferencia de hoy os llevéis alguna enseñanza y algunas palabras que os puedan iluminar vuestro camino y que os puedan servir durante toda la vida y, quién sabe, toda la muerte. Estáis en vuestra casa. Y si queréis, después de la actividad, os podéis informar de las siguientes actividades. Pues muchísimas gracias, Enrique, por venir y compartir con nosotros. Para mí es un orgullo poder estar aquí. Bueno, y ya fuera de programa, si no habéis silenciado o apagado los móviles, por favor, tenemos unos segundos para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Como siempre, el afecto, el cariño es exagerado. El tema que hoy nos reúne es el tema. O sea, no hay ser humano, no hay país, no hay civilización en cualquier tiempo y lugar que no se haya planteado ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es la vida? ¿De dónde venimos aquí a la vida? ¿A dónde nos vamos después que dejamos este barrio que llamamos la Tierra? Es las preguntas fundamentales. Y el año pasado, allá por septiembre, octubre, la idea de este tema, de dar este tema, surgió en mí de unas noticias donde decían que hay investigaciones con miles y miles de millones de dólares para en el año 2027, además le ponían fecha, en el 2027 llegar a la no muerte, le llaman, es la última religión, la última teoría. La no muerte física, o sea, están empeñados, una serie de señores con mucha pasta, claro, en conseguir que este bicho no desaparezca. Ante esas noticias, yo como pitufo de filósofo
Digo, pero esta gente, ¿hasta dónde llega la barbarie y la estupidez humana en el siglo XXI? ¿Cómo no se dan cuenta de cómo funciona el universo y la naturaleza toda? Ese horror, ese materialismo reinante hoy en día, esa obsesión por la materia, nos lleva a excesos como este, donde en compañía de esto se dice, algunos están estudiando si lo que va a superar al ser humano que conocemos es el robot. Y a mí, que me gustan mucho los clásicos, no porque sean viejos, sino porque tienen tesoros de sabiduría y de belleza. Digo, pero ¿no se dan cuenta que los griegos ya nos habían indicado qué es aquello que supera al ser humano? Se llama héroe. Es tan sencillo como eso. Es aquello que está por encima del humano normal, pero no una máquina, no un robot. Ante esta serie de situaciones de este siglo nuestro, nació la idea de recuperar a la madre India. Así la llamaron grandes filósofos de Occidente, inclusive, en el siglo pasado, a la India. La madre India porque casi todas las ideas que todavía circulan, bellas, profundas, sobre la vida y el otro lado de la vida, provienen o bien de la India o bien de Egipto, en su mayoría. De esa madre India nos viene una serie de enseñanzas tan apasionantes, tan grandes, tan inmensas, que por eso esta tarde yo quiero iniciar el diálogo, pero luego os toca a vosotros, porque una charla nuestra en una escuela de filosofía no tiene sentido si no hay diálogo. Yo no soy un profesor subido en una tarima ahí universitario y vosotros tomáis nota y termino de hablar y os vais. No, no, no. Yo no juego a eso. Luego os pondré un examen. Vais a tener que plantear preguntas. Lo primero que me gustaría es, siempre la India, igual que Egipto, Pitágoras, Platón y compañía, comienzan de arriba a abajo. Para poder centrarnos en el ser humano, ¿qué es el ser humano? Vamos a empezar por arriba. Dado que para todos ellos el ser humano es un microbio que está dentro del macrobio. Microbio es una pequeña vida y el macrobio es este inmenso universo. Y si hay unas leyes que rigen ese gran ser, que llamamos el cosmos, en la palabra griega, debe haber unas leyes que rigen también el comportamiento de un microbio como es el ser humano. Por una analogía, por una lógica aplastante. Entonces, ellos comienzan enseñando que este inmenso universo surge de, si lo queréis en la versión mitológica, de un ser que llaman Brahma. Pero filosóficamente más bien sería de el misterio, de lo absoluto, de lo uno. No le demos forma. Eran tan inteligentes que a ese principio de los principios no lo representaban. No era un dios barbudo, por ejemplo. No. Es algo que está fuera de nuestra cuchara que tenemos cada uno, que es la mente. Nosotros tenemos una pequeña cucharilla y a veces queremos abarcar el océano con una cucharilla. Y entonces, como no podemos abarcar la inmensidad de la vida, de las leyes de la vida, con nuestra cuchara mental, a veces decimos, la vida no tiene sentido, la vida es casual. No, nene, amplía tu cuchara. Trata de ir ampliando tu conciencia e irás descubriendo que la vida tiene sentido, tal como enseñaba la antiquísima India. Entonces ellos decían que de ese uno, de ese misterio, surge lo que en la India se llama el Manvantara, que es el universo que comienza a expandirse. Que es semejante a cuando nosotros
hacemos la respiración y llega a un máximo que ellos dicen que el universo no tiene tiempo ni espacio, cosa que aquí tenemos gente científica en la sala y la ciencia astronómica y astrofísica está tratando de ver dónde están los límites, y cada vez que desarrollamos un aparato más perfecto nos damos cuenta que por esa ventana que creíamos que era el límite, ahora resulta que hay más miles de galaxias. La India nos diría: no caviléis, es infinito el universo, lleno de miles de millones de galaxias. ¿Y cuándo surgió? Es infinito el tiempo. ¿Por qué? Ellos enseñaban que este maravilloso universo llega a un punto de sueño. La palabra muerte, quiero empezar por deciros que no existe en la India, como tampoco existe para Platón y para todos los grandes filósofos. Existe un lado de la vida y otro lado de la vida. Y como decía hace poco, creo que estuvo por aquí el director internacional de Acrópolis, lo contrario de la muerte no es la vida. Lo contrario de la muerte es el nacimiento. Tratar de imaginar una imagen bellísima de los griegos en sus mitos, que es el barco de Dionisos, el dios del entusiasmo, de la vida interna y profunda, y en ese barco, al lado, va saltando un delfín. No tenemos pizarra aquí, pero imaginarlo, todos habéis visto un delfín, esa maravilla, esa joya que se llama delfín. Y os dais cuenta que el delfín salta por el aire, se sumerge, nada un poco por debajo, vuelve a salir y así sucesivamente. Cuando el delfín desaparece, ¿ha muerto? No. Está en otro medio, en vez de por el aire, está moviéndose por el agua. Es la vida continua que se manifiesta por una cara u otra. A nivel muy sencillo, nosotros lo hacemos todos los días nacemos y todos los días morimos, entre comillas. Se llama sueño. Por eso todas estas filosofías, el sueño es el hermano pequeño de la muerte, entre comillas. Es otra forma de verlo. Seguimos con la India. Entonces llega un momento en que ese maravilloso universo llega a un punto donde va a pasar a la noche de los tiempos, lo que la India llama en sánscrito pralaya. Pralaya es que las cosas vuelven nuevamente a un estado latente, a un estado como de sueño. Hasta que en otro momento Brahma vuelve a lanzar el aire y el universo vuelve a abrirse y así sucesivamente. Ese maravilloso universo no funciona como una explosión, sino que hay toda una serie de leyes maravillosas que rigen el movimiento de ese Manvantara y de ese Pralaya. La palabra os sonará mucho porque los libros de Oriente hace años que circulan por nuestra patria. La palabra es Dharma. O sea, la India dice que todo este maravilloso, inmenso universo está regido por una gran ley, la ley de Dharma. Dharma es la ley, lo justo, lo correcto, lo natural. Y esa ley es la que permite que los mundos, las galaxias y los pequeños seres como somos nosotros tengan un sadhana, un sentido de vida. El agua tiene un sentido de marcha, el agua es inteligente, sabe dónde está el punto bajo y lo busca, el aire sabe dónde está el movimiento, el fuego sabe dónde está arriba, siempre, encendáis lo que encendáis, el fuego siempre va para arriba, ese es su sentido, su sadhana. Y, por añadidura, el ser humano, desde que es pequeño, a través de una verdadera educación, tendría que reconocer su sentido como ser humano, que no es un árbol, ni una piedra, ni un animalito, ni una nube, es un ser humano. Eso sería lo fundamental, según la India, para descubrir, antes de empezar a producir cosas. ¿Qué soy como ser humano?
si seguimos esa línea de pensamiento, esa ley de Dharma, en su aplicación, en su plasmación, tiene una contraparte hermana, que todos conocéis también la palabra, que es la ley de karma. Karma simplemente significa acción. Y en todo el mundo manifestado no existe ninguna acción que no engendre una consiguiente reacción. Pero esto, que a nivel científico hace tiempo que lo aceptamos en Occidente, toda causa tiene su efecto, toda acción su reacción, hay que llevarlo a todos los planos de vibración del ser humano. Eso también implica que a nivel emocional, según el tipo de emoción que nosotros lanzamos, será la respuesta de la vida que nos traerá. A nivel mental, si uno está pensando todo el día una serie de cosas con miedos a lo que está pasando, lo que pasará, qué pasará el año que viene, con Groenlandia, con Mallorca, que es otra isla, entonces, si empezamos a pensar que el señor ese de allá va a venir y nos va a comprar, pues no vamos a poder dormir ni vivir en paz, porque es muy importante lo que pensamos, lo que está en nuestra mente. Y según el tipo de movimiento mental, de acción mental, así tendremos de reacción mental. Y tendremos una mente más o menos clara, si estudiamos en una escuela de filosofía como esta, o tendremos una mente obtusa si nos pasamos todo el día viendo telediarios. Depende de cada uno, cómo utilice su mente. La India, para preparar a cada ser humano, hombre y mujer, para la misión que tenía en la vida, porque todo ser humano, todo ser en la naturaleza tiene una función que cumplir, utilizaba 4 grandes pasos desde niño: Artha, Kama, Dharma y Sastra. El niño adolescente, lo primero que aprendía es, evidentemente, el lenguaje, el idioma, y iba teniendo nociones de la naturaleza interior y exterior. Esa era la primera etapa. La segunda etapa, que es Kama, que os sonará por el dios Kama. El dios Kama de la India es igual que el dios Eros, el gamberro Eros de los griegos, el de las flechitas. Y esa etapa era donde el ser humano descubre que, aparte de cuerpo físico y de energía para jugar, hay algo que nos hace caer de la cama sin saber por qué. Es la emoción, nos enamoramos, es el amor. Es la etapa de adolescencia. Y ahí el ser humano descubre que hay otras cosas en él, más allá del físico y de la energía. Y ahí era educado para poder realmente no ser arrastrado por las pasiones más instintivas y poder llegar a descubrir la parte elevada, que serían los sentimientos humanos. Luego vendría una etapa donde ya esa joven va a poder formar un hogar. Va a constituir un hogar, una familia, tiene un trabajo, tiene un medio de vida, es la tercera etapa. Pero no terminaba ahí, sino que venía moksha, que es la etapa donde no todos, sino aquellos que consideraban que las experiencias de la vida normal, material, tener un trabajo, tener una posesión, tener una casa, habían educado ya unos hijos, eso ya estaba hecho. Pero ellos ansiaban seguir ese famoso lema de Delfos, de los griegos, de conócete a ti mismo y utiliza toda la potencia que tienes dormida dentro de ti. Y entonces venía la etapa de la liberación, lo que traducen normalmente por la liberación, que es, de manera sencilla, llevar una vida interior más potente, una vida espiritual, poder aspirar a el conocimiento de los grandes misterios de la vida. Y así, con esas 4 etapas, educaban en la vida a el niño, la niña de la India. Y evidentemente, dentro de esa enorme filosofía de la India, así como hemos hablado de que el universo aparece y se sume en sueños,
así como el ser humano despierta y duerme, ellos decían que el ser humano no vive una sola vida. Y para esto me gustaría que observemos la naturaleza, porque una cuestión que los filósofos nos gusta siempre, como libro, utilizar, un tema que nos gusta utilizar es la naturaleza. La pregunta que os hago es, nosotros como bichos humanos, ¿estamos dentro de la naturaleza o estamos al margen de la naturaleza? ¿Qué os parece? Si no es por la atmósfera que tiene la madre tierra, yo no estoy hablando 10 minutos. A los 3-4 minutos quedo frito. Luego, necesitamos el agua, ¿no? Para poder seguir adelante cada día, tenemos que tomar agua. ¿Y el agua la hemos creado nosotros, los humanos? Curiosamente, ese juego entre nubes, sol, temperaturas, océanos, ríos... caramba, qué coincidencia, diría Lelutier. O sea, tenemos agua, qué bien que nos viene. Y así sucesivamente. Luego, si formamos parte de la naturaleza, las muchas manvántaras y pralayas, muchos nacimientos y sueños del universo, también afectan al ser humano. Por eso, para ellos, naturalmente, y quiero aclarar algo, esta enseñanza de la reencarnación no es un tema de la India. Solo tenéis que coger a los grandes presocráticos griegos. A todos ellos, a Pitágoras, a Platón, a todos, os van a hablar una y otra vez de la reencarnación. Y hasta la misma filosofía cristiana, hasta el siglo V de nuestra era, enseñaban la reencarnación, hasta que los de arriba la prohibieron. ¿Por qué? Porque somos muy vagos y muy perezosos. Y decimos, si una vida es dura, ¿verdad? Hay muchas pruebas, hay golpes, hay dolor, como dijo el Buda. Si encima hay muchas vidas, esto es insoportable. Hago el pirata todo lo que puedo y un poquito antes de morir entrego una donación a esos señores y se me borran los pecados. Y así me voy a tocar el arpa durante la eternidad. Qué bonito, ¿no? Si no fuera porque es completamente falso. Nada funciona así en la naturaleza. Nosotros vemos el ciclo del agua y vemos cómo hay una evaporación del océano, se forman nubes, esas nubes viajan, hay un cambio de temperatura, llueve, eso va a parar a los ríos y así sucesivamente. Vemos nuestros árboles que han quedado sin hojas. ¿Están muertos? Están latentes. Por debajo siguen trabajando, la raíz sigue trabajando, hasta que de aquí a un mes aproximadamente vamos a volver a ver que han renacido los árboles. Y así con todo en la naturaleza. No hay nada que termine, no existe la muerte de nada. Todo es una continua transformación. O sea que ese ser que para la India estaba compuesto de 7 vehículos, 7 planos, 7 cuerpos, eso que nosotros llamamos vulgarmente cuerpo, y los que tienen creencia dicen cuerpo y alma. La India era mucho más fina en su estudio y decía que tenemos 7 componentes en nosotros, empezando por el más evidente, cuerpo físico. Muy bien. Este cuerpo físico, ¿cómo lo animamos? Con la energía, ¿no? La diferencia entre un cuerpo que está dormidito, quieto, y el que está haciendo cosas es que tiene electricidad, tiene energía, cuerpo vital, que es una parte de la vitalidad. Todo el universo está vivo, en todas partes. La piedra está viva. Si no tuviera su nivel de conciencia, la piedra no podría pasar de un pedazo de carbono negro o de carbón a ser un diamante. A lo largo le cuesta millones de años, claro. Pero todo se transforma, todo, absolutamente todo. Es imposible la muerte, no existe.
La próxima vez que vayáis por la naturaleza, observar los pájaros, los árboles, los vientos, las aguas, los ríos, los continentes, las grandes masas, según dicen los que saben, hace millones de años no existían los continentes que ahora habitamos. Había otros. Algunos se fueron abajo, como la Atlántida, y surgieron otros. Y los continentes suben, bajan, se desplazan, aparecen, desaparecen, porque la Tierra también es un ser vivo. Todo se transforma continuamente. Más allá de esa energía, de esa vitalidad que permite mover el robot biológico, tenemos lo que hemos hablado del cuerpo emocional. Vosotros no solamente estáis escuchando unas palabras, sino que a unos les gustará, a otros no les gustará. Es una emoción. El gusto, me gusta, no me gusta, ¿verdad? La India decía que cada uno de esos vehículos, de esos cuerpos, tiene 7 divisiones a su vez. En ese cuerpo emocional que tan delicado es, que tantos problemas causa, especialmente en este momento que estamos viviendo, tantos temores, tantos miedos, tantas cosas, tiene desde el nivel más pasional, más parecido al animal, instintivo, hasta los sentimientos éticos, estéticos y espirituales. Todo eso estaría dentro de ese tercer vehículo, cuerpo emocional. Y ahora nos vamos al cuarto. ¿Cuál sería el cuarto después de esas emociones? Tú que tienes cara de haber ido a la India. El vehículo con el cual estamos razonando, la mente, ¿no? Claro, pero la India discernía entre la mente pequeña, una mente naturalmente egocéntrica, es la mente de, a ver, ¿qué necesito esta semana para salir adelante? Pues tanto para comer, me voy a ir el fin de semana para aquí, es la mente que está pensando siempre en yo quiero, yo necesito, a mí me gusta, yo. La mente normal. Pero ahí no termina la mente. Según la antiquísima India, hay una mente superior, una mente luminosa. La mente de un Giordano Bruno, de un Sócrates, de un Platón, de un Gandhi, de todas aquellas personas que en la historia de la humanidad, en vez de pensar en yo, se han puesto a ver en qué pueden ayudar a la humanidad. Y no les ha importado si tenían que pagar con la muerte de su cuerpo. Tal vez, entre otras cosas, porque ellos sabían que ellos no morían. Le quitaban el cuerpo, que es diferente a morir. Entonces hay una mente que nos permitiría captar las grandes ideas, una mente luminosa, una mente que nos permite el amor con mayúsculas, el poder amar a la gente, poder ser útil a la gente, poder sacrificar cosas personales por amor a alguien. Ahí estaría esa mente superior, ese quinto piso, y por encima de él habría cosas incomprensibles para nosotros, pero podemos traducir por una intuición. Hay personas en la historia que tienen la capacidad de ver directamente lo que es real y lo que no es. Saber lo que es y lo que no es, sin estar enrollados con la mente, esto será, no será, sino son capaces de captar, de percibir cómo son las cosas realmente. Es una función, es una capacidad que todo ser humano tiene, pero por falta de una verdadera educación no nos enseñan a desarrollarla. Y habría también lo que ellos llamaban Atma en la India. Qué curioso que en la India ese primer vehículo le llaman Admu, Atma, Admu, en sitios tan diferentes como India y Egipto, que se traduce normalmente por la chispa divina en el ser humano. Para la concepción de la India, cada ser, no solamente humano, cada ser humano, vegetal, animal, planetario, etc., es una chispa desprendida de ese misterio, de ese
uno, de esa unidad fundamental, es una chispa, envuelta en determinado tipo de ropajes. Digamos, el ropaje de la piedra, del mineral, es más inconsciente que el de un vegetal. El ropaje, la forma de un vegetal es más inconsciente que de un animalito. Y se supone que el ser humano debe tener más conciencia de un animalito, aunque yo muchas veces lo dudo, pero en teoría debería ser así. Y fijaros qué curioso que Platón dice: dioses sois y lo habéis olvidado. Claro, nadie lo entendió. O sea, que esencialmente lo que somos en esencia, somos una chispa inmortal. Y por eso, la verdadera educación, como indica la palabra griega, de paideia, de educar, educir, es sacar de cada uno la esencia que está dormida. Fijaros que el mejor filósofo, tal vez cristiano, Pablo, dijo: Dios está en vosotros. Lo mismo que Platón. Pero no lo entendemos. O sea que, en una clave, esto representaría que somos una chispita divina, inmortal. Pero claro, tenemos que llegar, y aquí vendría el sentido de la vida, a ir tomando conciencia, que es la madre del cordero. O sea, si no tomamos conciencia de lo que somos, es como si no lo fuéramos. Y la vida, y las pruebas de la vida, y los obstáculos de la vida, porque para estas concepciones no hay castigo divino, ni maldiciones, ni nada por el estilo, sino que está las leyes de la vida y la capacidad de conciencia que cada uno tiene de ir despertando. Y cuando sufrimos un golpe, una enfermedad, no serían castigos de nadie, sino sería la posibilidad de tomar conciencia. Si yo voy caminando y no me habíais avisado que había un escalón aquí. Ese golpe me hace tomar conciencia de que aquí hay un desnivel, que no me había dado cuenta. Pero no es que la vida me está castigando. Y ahí entraría en juego algo que es sagrado, la libertad interior de cada uno, que no es la libertad con respecto a las obligaciones exteriores, sino la posibilidad de tener un tiempo para entrar adentro a través de una verdadera reflexión, de un saber pensar, de un tener tiempo para coger el Bhagavad Gita de la India, los Upanishad, que son joyas, donde explican el sentido profundo de la vida, y a través de esa lectura de esos textos que en esta escuela estudiamos, poder cada cual plantearse si la vida que está llevando ahora a cabo le conduce a una mayor realización, a una mejor transformación de sí mismo, o simplemente a pagar impuestos y a morirse. Cada uno es bueno que se haga ese planteo. Y por eso os decía antes que nosotros estudiamos los clásicos, no porque sean viejos, sino porque tienen verdaderos tesoros. Hoy, vosotros lo sabéis igual que yo, hay unos índices de suicidios, de desajustes psicológicos, mentales, la gente acude a pastillas, las multinacionales de farmacéuticas están viviendo de maravilla, y yo siempre recomiendo lo mismo: léete el Bhagavad Gita, que es un trocito del Majábharata, la gran epopeya de la India. Es una de las joyas más grandes que podéis leer a nivel ético, es una joya. Y así sucesivamente. Los Vedas de la India son tal vez los más viejos textos que tenemos de la humanidad. La India, se me olvidaba decir, que tenía 6 grandes escuelas de filosofía, más una más esotérica, más oculta, eran 7, siempre usando el 7. Y
Esas 6 darsanas no eran opuestas, sino que era la palabra filosofía, que conocemos de los griegos, en la India no es así definida, sino que la forma de definir filosofía en la India es formas de ver, son visiones de la realidad. Entonces, evidentemente, hay diferentes puntos de vista cuando queremos acercarnos a la realidad. Entonces, cada una de esas escuelas, que eran complementarias, permitían al ser humano para poder ir accediendo a un nivel superior de conciencia. Cuando con 60, 70, 80, 100 años hay que devolver al cuerpo a la tierra que nos lo prestó, quedan aquí los 2 primeros cuerpos, luego hay una parte intermedia que ellos llaman el Kamaloka, bonito nombre, y ahí nos acabamos de desprender en la segunda muerte de esa parte inferior, de la parte pasional, instintiva, emotiva, etc. Y luego ya pasamos un periodo en lo que llaman el Devacán, el lugar celeste, que no es eterno, nada de esto es eterno, sino que de alguna manera en ese Devacán ahí tenemos la posibilidad de vivir los grandes sueños que tenemos en la tierra, las grandes ideales, y que a veces por cosas de la vida no podemos llevar a cabo, las mejores semillas que nos llevamos de la vida, en ese periodo podemos ahí estar muy bien, acompañados de gente afín a nosotros. Pasado un periodo, como todo en la naturaleza, por una sed que tiene toda alma humana, una sed es el deseo de vivir experiencias nuevamente en la tierra, volvemos a nacer y ahí empezamos otro curso en la tierra. Eso sería, a grandes rasgos, pinceladas. Evidentemente, hablar de cada una de estas partes nos llevaría un Manvantara, un Pralaya. Entonces, mi intención es un pequeño boceto de ideas fundamentales de la antiquísima India y dar paso ahora a vuestras preguntas. ¿Puede ser? Ahora es vuestro turno y si lo sé la respuesta, diré lo sé. Si no, diré esperaros al próximo ciclo de mundos. Yo le quisiera preguntar sobre el karma. La madre del cordero. En base es sencillo. O sea, toda acción en cualquier nivel, de los 7, por lo menos de los 4 que hemos hablado, porque esos 7, ellos también lo podemos entender como un triangulito, de ahí que siempre lo divino han utilizado el triangulito. Sería la parte superior del ser humano, la parte espiritual. Y luego estaría el cuadradito, que sería lo que llamamos la máscara, que es la personalidad humana, que es lo que cambia constantemente. Entonces, en esos 4 vehículos, constantemente estamos accionando. Y accionamos según la ley, cuidado, no la legalidad vigente. Estoy hablando de leyes naturales. La legalidad vigente a veces se parece a la ley natural y otras veces va en contra. Estoy hablando de la ley natural. ¿Qué es una ley natural? El funcionamiento de nuestro estómago, de nuestro pulmón, cuando están sanos, cuando le damos un alimento sano, normal, su respuesta, su reacción es positiva y tenemos salud. ¿No? ¿Qué es la salud? La reacción positiva de nuestro organismo cuando tomamos lo que debemos tomar sin cometer excesos. Igual que sucede a nivel físico, sucede a nivel emocional y a nivel mental. Si yo todos los días me pongo a leer novelas de asesinatos, evidentemente mi mente va a pensar en barbaridades y tonterías, porque la estoy alimentando con ese tipo de comida.
Si yo cuando voy al cine o por internet o lo que sea me veo todas las cosas truculentas, que es lo que hoy vende, porque el 90% de todo lo que se publica es basura inmensa, en vez de poder ir a un museo o pasear por la naturaleza y ver la belleza de la madre naturaleza, ver el sol, ver las nubes, ver los pájaros, poder conversar amablemente con un amigo de cosas humanas. Ahí tendríamos un sentido del humor, una mente más clara. Si leemos de vez en cuando un diálogo de Platón, por ejemplo, la apología de la muerte de Sócrates, veríais que se os va quitando el miedo a la muerte. Porque ante el ejemplo de Sócrates uno dice, pero ¿por qué voy a tener miedo a la muerte? Vamos a ver, el día que él va a tomar la copa de veneno, están los discípulos llorando ahí en la cárcel. Y él les dice, pero vamos a ver, todo este tiempo que llevamos juntos, ¿y ahora ponéis a llorar? Vamos a ver, repasemos algo. Hay dos posibilidades ante esto que llaman la muerte. O no hay nada después, y él, como irónico que era, y por lo tanto, ¿qué voy a perder? Porque total, en esta vida vaya que hay problemas, pagar impuestos, esto y lo otro. Entonces, si no hay nada, pues se acabó el problema. Y si tienen razón los que saben, dice el divino Platón, y del otro lado voy a poder seguir preguntando, porque sabéis que era muy preguntón, no dejaba dormir a nadie, y puedo seguir preguntando a Aquiles sobre el valor, a Heracles sobre esto, pues me lo voy a pasar pipa. Ante cualquiera de las dos posibilidades, ¿qué problema hay en morir? Cuando uno reflexiona sobre esas cosas, le entra la duda. ¿Tendrá razón Platón? ¿Tendrá razón la India? Y la única condición es que a la hora de actuar en la vida tratemos de ser buenos. El fundador de esta escuela decía que antes de llegar a la sabiduría hay que llegar a la bondad. La sabiduría no sé dónde está, pero seamos buenos, seamos honestos. Esas son acciones del karma que tienen una respuesta. ¿En forma de qué? Miren, yo era de 2 metros, alto, rubio y ojos azules. Miren físicamente cómo he quedado. Pero hay algo que no me quita nadie. Es la alegría de vivir, de compartir a través de la transmisión de la filosofía, esa alegría de saber que la vida es maravillosa, a pesar de todos los problemas que tiene la vida, evidente. Entonces, seamos a la manera platónica, buenos, justos, valientes, generosos, porque ese tipo de acciones engendran un estado de ánimo, un estado interior de cierta paz. Insisto, la sabiduría no sé lo que es, pero lograr cierta paz interior en medio de este turbulento mundo, yo creo que ya es bastante. Probarlo. Cuidado, yo no estoy enseñando ninguna doctrina, ¿eh? Esto es una escuela de filosofía. Lo que transmitimos son posibilidades, cada uno vea. El que prefiera creer en la vida y en la muerte para toda eternidad, perfecto. El que no quiera creer en nada, perfecto. La India lo que nos da es, frente a esas dos teorías que son las que hoy rinden en Occidente, todo o nada, una sola vida, o no hay nada, no existe más que la casualidad, frente a esas dos cosas que para mí son bastante... bueno, no quiero llamarle. Hay la posibilidad de que seamos una parte de la naturaleza y por lo tanto tenemos que hacer varios cursos hasta llegar a la perfección de un Buda o de un Jesús o del maestro que vosotros queráis imaginar. No se consigue en una sola vida. Pero el fundador de esta escuela decía, ¿cómo puede ser, si la vida es justa y tiene leyes, cómo puede ser que cuando después de 60, 70 años
tenemos sueños en el alma. Algunos hemos podido vivirlos un poco y otros todavía no hemos podido plasmarlos porque hemos tenido que trabajar, pagar esto y lo otro. Y nos quitan, la vida viene, nos quita el cuerpo. ¿Y a dónde van a parar esos sueños, esos anhelos, esos amores que tenemos? A menos que creamos que hay una mano cruel que a uno le hacen nacer con SIDA y a otro le hacen nacer en Suiza con todo a favor. Si aceptáis que hay una mano cruel, allá cada uno. Yo no. Yo considero que como todo estudiante en cualquier universidad, como todo aquel profesional que se precie, en un solo curso no nos alcanza. Necesitamos varios cursos para llegar a ser un ser humano. En otro sentido, perdone que me extienda, hace falta que tengamos la posibilidad de corregir errores, porque todos cometemos errores. Nadie acierta a la primera, la forma de vida perfecta. No. Arrastramos cosas que nos han enseñado, ambiente donde nos hemos criado, cosas de los medios de comunicación, son como lapas que nos han ido pegando encima de ese yo que está adentro. Hay que volver a ser como niños, en el sentido puro, no de inocencia, de ignorancia, sino de pureza, de limpieza. Y cuando nos vamos quitando costras, como decía el gran Plotino, también neoplatónico, cuando quitamos el barro que cubre nuestra estatua, ahí surge lo que somos. ¿Cómo lo hacemos? Probando, actuando. ¿No? Es la posibilidad. Quería preguntar sobre el karma y la teoría de que si ayudas a alguien con mal karma, también recibes mal karma. Dios mío. mío. Polémica y ponértelo difícil. No, mira, según yo creo, es fundamental tu intención. No solamente es importante el acto, porque uno puede hacer un acto para que sea vistoso, pero por dentro dice, ojalá te pudras. Y el karma atiende incluso más a tu intención que al acto físico en sí. Porque tu intención está en tu mundo emocional y mental, que es más delicado que el acto físico. Entonces, hay que ser como Ned Flanders con Homer Simpson, ¿no? El problema del otro que tiene mal karma es un problema del otro. Ahora utilizo a los estoicos. Lo que depende de ti es tú quieres ayudar, tienes intención de ayudar, ya está. Que el otro resulta que es un malaje, es un problema de él. Para que no, porque si no estamos dando vueltas a la cabeza, esto y lo otro. A lo mejor le damos una limosna, un pan a alguien que está durmiendo en la calle y a lo mejor es un degenerado, un borracho, lo que sea. No le preguntes, oiga, cuénteme su vida, si no, no le doy bocadillo. No. Si tú sientes que quieres ayudarle, dale un bocadillo. Lo demás ya es una cuestión de la vida, es la vida. No seamos jueces. Lo más difícil que existe es ser juez. No seamos jueces. Tratemos de hacer el bien que podamos. También quería comentar algo que no es una pregunta, sino más bien una opinión, que tal vez los anhelos son sencillamente frutos de los que los dioses se alimentan. Nuestras almas son plantas y cuando morimos somos un anhelo para que los dioses lo coman. Menos mal que el sentido del humor es propio del filósofo, porque no me imagino. No, yo pienso que esto es como... hay una imagen un poco de cómic, que es creer que los dioses, para la India no es tema de hoy, pero para la India está ese uno misterioso
luego hay una serie de leyes, 7 grandes leyes fundamentales, y dioses, y luego héroes, y luego humanos, y luego animalitos, y así es una gran escalera. Y hay gente que dice, bueno, los dioses están aburridos ahí en un ático del cielo y están mirando, a ver, a Pepito le voy a mandar la Bonoloto, a este le voy a fastidiar, al otro... No, decía el fundador de esta escuela que todo ser en el universo tiene una función que cumplir. A nivel más cercano, los maestros de la humanidad, por más sabios que sean, no están todo el día cruzados de brazos mirando lo que hacen los discípulos. Ellos tienen una función que cumplir, que es muy importante, con cuerpo y sin cuerpo. Entre otras de sus trabajos es tratar de venir una y otra vez a nivel humano a la tierra y decir, nenes, no os matéis, nenes, por favor, el amor, no la guerra, no el odio. El Buda hace 2500 años, una de las joyas que nos deja es, el odio jamás cesa con el odio. El odio cesa por el amor. Esta es una ley antigua. ¿Veis el karma? Pero nosotros los humanos empeñados en odiarnos porque el color de la piel, porque el idioma, porque el no sé qué. Es que nos cuesta mucho aprender, ¿eh? Nos cuesta mucho aprender. ¿Cuántas civilizaciones, cuántos siglos? Primera Guerra Mundial, termina, nunca más, hemos aprendido. 30 años, Segunda Guerra Mundial. Es que no aprendemos, nos cuesta mucho aprender, tomar conciencia que el arte de convivir debería ser la primera asignatura en cualquier colegio del mundo. ¿Cómo aprender a convivir siendo maravillosamente diferentes? Si conviven el pájaro, el árbol, el viento, el río, ¿no veis que son diferentes? ¿Pero no veis que entre ellos se retroalimentan y se protegen? ¿Por qué no leemos en el libro de la naturaleza? Es el libro de la vida. ¿Por qué tenemos que agredir al diferente? ¿En nombre de qué? Si fuéramos todos iguales, sería lo más aburrido del mundo. Habría que morirse. Pero gracias a que somos tan diferentes, como los dedos de la mano, podemos utilizar la mano. ¿Sabéis por qué? Porque no hay ninguno igual a otro. Podemos curar en medicina, podemos tocar el piano, podemos acariciar, podemos trabajar. ¿Gracias a qué? A que son diferentes. Pero, fijaros, están unidos, ¿eh? No va cada uno a la suya. Es un ejemplo de la naturaleza, que lo tenemos a mano. Bueno, más preguntas antes de que... Una pregunta, una pregunta. ¿Por qué la India, la idea de la reencarnación es tan importante? Como su idea central o tema. ¿Por qué es tan importante? Como su idea central. A nivel de una lógica interesada, te diría, porque, fíjate, cuando una persona cumple más de 70, que es mi problema, te das cuenta que hay un montón de cosas que mejorar en uno, de proyectos, de sueños, que no te alcanza. Entonces, a nivel personal, pensar que se acaba la vida y se acaba todo, produce desesperación en los ancianos. Si a eso le sumas que se dan cuenta que han metido la pata, que a veces han hecho daño sin querer, y ¿cómo hago? Porque pero cuidado, no es porque la reencarnación sea una solución bonita. No.
Hay que ser muy valiente para aceptar la reencarnación, ¿sabes? Porque es que una vida a veces es insoportable. Imagínate. No es cómodo. Cuidado. No es cómodo aceptar la reencarnación como ley de la vida. Porque es más bonito a una carta y nada, ya está. Entonces, es un eje fundamental en la filosofía de la India, porque claro, no llego, o sea, en una vida no llego. Entonces, como escribió un filósofo occidental hace poco, imaginad que ayer no estaba, hoy estoy y mañana no estaré. ¿Qué sentido tiene esto? Hay mucha gente que lo acepta, pero vuelvo a la vida. ¿No veis cómo funciona la vida? ¿No veis cómo funciona la naturaleza? La naturaleza no es absurda. A veces está calmada, a veces está furiosa, pero tiene sus leyes, tiene sus principios. A veces nosotros construimos en medio de un barranco. Pasan 30 años, viene una gran borrasca y adiós casa. ¿La culpa la tiene la naturaleza? Yo no creo. A la pregunta que hace la señorita, yo quiero hacer mi pequeña visión. Para mí la reencarnación me permite entender por qué en el mundo hay una persona más evolucionada a nivel espiritual y la persona más psicópata. Yo ahí lo entiendo como niveles de reencarnación. Y la pregunta que yo antes le he hecho del karma era precisamente porque cuando nos reencarnamos parece ser que venimos a evolucionar, venimos con el dedo, no lo acabamos de saber, pero hay un karma que arrastramos. Esa es mi duda siempre, ¿no? Pero claro, yo, como ser humano aquí, yo no sé si antes he sido una asesina, pero claro, en la reencarnación que tengo actual, dices, ¿yo qué culpa tengo de haber sido una asesina? No sé si me entienden el planteamiento. Perdona. Porque dice que hay una teoría o un dicho que dice que una persona tiene que vivir todas las vidas, tiene que como reencarnar en todas las vidas para convertirse como en una persona con un alto nivel de espiritualidad, de pensamiento, por así decirlo. Entonces no sé qué tan cierto sea eso. Yo quisiera discrepar o presentar otra perspectiva al respecto, y creo que la reencarnación tiene tanto peso sobre todo por un motivo sociológico y político, que puedes justificar que un sultán sea un hijo de puta porque en su vida pasada pues tuvo un buen karma y se merece la vida que tiene ahora. Igualmente que puedes justificar matar a un gorrión porque ya le tocaba terminar con su karma de esta vida y reencarnar, o tuvo mal karma. Creo que es sobre todo un motivo de peso político, que se puede usar la reencarnación para decirle al pueblo: estate tranquilo, ya tendrás una vida mejor. Pero él te ha dado una respuesta muy buena antes. La intención es lo que cuenta. Y ahí lo que estás planteando falta la intención. Es que esto requiere de un curso. Porque hay muchos matices, quiero decir que hay un karma de cada uno, un karma personal. Luego hay un karma colectivo. Una familia interactúa y unos a otros se van influenciando, en mejor o peor, según. Habitamos una ciudad y esa ciudad tiene un karma humano colectivo. Es que la cosa no es sencilla. O sea, una cosa es entender. Si, lo que nosotros, para mí, lo fundamental es que entendamos que hay unas leyes. Esto es lo fundamental. Y según la parte moral a nivel humano, según cómo muevo yo mis intenciones a nivel moral, a la larga tendré unas consecuencias de cierta felicidad o cierto estar mal conmigo mismo. Lo voy a notar. O sea, no es que alguien me va a decir, no, es que lo voy a sentir. Eso es lo fundamental. Sigo bien, y si hago mal, sigo mal. Exacto. Es eso. Es eso. Y entonces es decir, espera,
lo que otros hagan, lo que hagan los gobiernos, lo que haga aquel que fue un degenerado. Mire, he traído una chuleta. Ahora que me habéis hecho acordarme que hay un enorme filósofo que se llama Shakespeare. ¿Os suena? Fijaros lo que dice Shakespeare en una de sus obras. ¿Acaso no están todas las criaturas sujetas al tiempo? Ahora la tierra está llena de mendigos cuyo origen fluye de los reyes. Y los padres de muchos monarcas actuales eran los miserables de su época. ¿Te sirve? Sí. Para tú. Un problema muy grave que tenemos en el siglo XXI es pensar que cuanto más tengo, más feliz soy. Esto es... iba a decir una palabrota, ¿no? No, la felicidad no tiene nada que ver con el tener. Y que tiene razón. Es llegar a ser lo que uno quiere ser. Estar con su conciencia en paz. La conciencia. Es la conciencia la madre del cordero. Que evidentemente necesitamos algo de pan, de queso y de sobrasada mallorquina para vivir. Yo lo tengo clarísimo que hace falta. Pero no tenemos que vivir para acumular. Es una barbaridad. La mortaja no tiene bolsillos, decían los clásicos españoles. ¿Qué nos vamos a llevar del otro lado? Las posesiones. El Estado está esperando que nos vayamos para chupar. Sí. Siempre lo mismo, sea el Estado que sea. ¿Queréis otra frase? Una muy práctica del gran Confucio. Un discípulo un día le preguntó: Maestro, ¿y qué tienes que decirnos sobre la muerte? Y Confucio, chino que era, le dijo: si no sabes todavía nada de la vida, ¿para qué quieres saberlo de la muerte? ¿Ves? Los sabios además tienen sentido del humor. Tíbet, que es una cosa muy seria, Tíbet, que hay que morir, todos lo saben, pero pocos poseen la sabiduría de aprender a morir. Aprende a morir y aprenderás a vivir. Traduzco, porque los tibetanos... Aprender a morir es aprender a desprenderse de lo que no somos. Y no significa solamente lo material, no, ojo. Las mentiras, la ignorancia, los miedos, aquello que no eres, muere para eso que no eres, que no es verdad, que es el polvo que te han ido metiendo encima o tú te has metido encima. Quítate todo eso de encima, eso es morir. El jainismo, una de las escuelas de India, no vivas para conocer, conoce para vivir. ¿Os gustan? Es muy subjetiva, pero bueno, ¿qué es la felicidad? Ostras, Pedrín. La pregunta del millón. Mira, lo que ahora te podría decir es algo parecido a la virtud por excelencia de los griegos. Los griegos decían que tal vez la virtud perfecta es la armonía. Pues yo relaciono felicidad con cierto estado de armonía. Cuidado con los excesos. Y esto lo enseña también la India, es muy curioso. Las grandes enseñanzas de filosofías son la misma en Grecia, en Roma, en India, en Egipto. Es por eso aquí estudiamos un estudio comparado, para darnos cuenta que la verdad no tiene fronteras y que todos los sabios llegaron a la misma conclusión. Nada más que con un lenguaje griego, romano, sánscrito, pero es como decir el sol, ¿qué es el sol? Lo mires desde aquí, lo mires desde Australia, el sol
es el Padre que está en los cielos. Sin Él no es posible la vida. Entonces, armonía, armonía. ¿Tienes que comer? Come, pero no en exceso. ¿Te gusta bailar? Baila. No te pases 24 horas bailando. Estudia, estudia. Sí. Pero recuerda que la sabiduría no es solo estudiar. Hay que leer y reflexionar. Leer y reflexionar. Solo leer. Los intelectuales no tienen nada que ver con los sabios. Es el equilibrio. Hay que trabajar, trabajemos. Pero no 16 horas por día para atesorar y cambiar el coche cada mes. No, porque entonces se te va la vida. Y según dice el gran Séneca, el cordobés, el único oro que tenemos es el tiempo. Por lo tanto, hay que coger una agenda y decir, día por día, hoy, ¿qué voy a hacer con las 24 horas de hoy? Y hay que dejar siempre un espacio para lo que los griegos llamaban los ocios divinos. ¿A qué llaman ocios divinos? A perder el tiempo como estamos haciendo esta tarde aquí. Porque esto no nos da dinero. Pero necesitamos perder el tiempo con el arte, escuchar buena música, buenos museos. El arte que hoy es algo que no vende, es fundamental el contacto con la belleza. Con la música, la danza, la arquitectura, la naturaleza. Necesitamos hoy más que nunca la belleza. Un griego de la época aquella antigua no se podía ir a dormir sin ver alguna estatua, alguna arquitectura. No podía dormir, tenía que contemplar belleza. Y piensa que hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Así que trabajar, pagar impuestos, una casa, familia, coche, esto, ¿es posible ser feliz? ¿Es posible? Ser feliz. O, mejor aún, pensar que por el futuro que está llegando hoy en día, ¿no? Que viene a ser nosotros, nosotros en el futuro, ¿es posible ser feliz? ¿O llegar a la felicidad en algún sí. momento? Porque hay cosas que dependen de ti, cosas que no dependen de ti. El mundo que nos ha tocado vivir, aunque no nos guste, es el mundo que hay. No podemos decir, quiero vivir como los egipcios de la antigüedad. No podemos. Pero dentro de este mundo, de estas circunstancias, siempre hay un margen de libertad donde tú puedes elegir hasta cierto punto tu forma de vivir, tu forma de pensar, tus relaciones humanas, tu forma de actuar. Eso solo depende de ti, no depende del gobierno que sea. Aquí y en cualquier lugar hay siempre una... Por eso yo siempre digo que este es mi ladrillo, este soy yo, estos son mis sueños, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo amo, y de aquí no me quita nadie. Eso hay que tenerlo claro. Los demás cazan margaritas, bueno, que cacen margaritas, están en su derecho. Es su libre Pero yo lo que quiero, mi forma de vivir es esta. Tengo una casita suficiente, una camita, tengo una ducha, tengo un poco de comida, un poco de alpiste, tengo un perrito, un gatito. Y tengo mis relaciones humanas. Y puedo darle al botón. Hay un programa que pone, no me interesa, es basura. Señores, tenemos un dedo, ¿eh? Hay gente que se pasa horas viendo, despotricando de la basura que está viendo. Y lleva 3 horas viendo la basura. Y yo digo, pero vamos a ver. Pero ¿no ves que tienes dedos? Y hay muchas cosas bellas que ver. Hay cosas maravillosas. ¿Por qué tenemos que aguantar tanta basura? Esa es nuestra libertad. Poder elegir. Por eso hace falta un poco de conocimiento de las cosas de la vida. Para eso existen y han existido siempre escuelas de filosofía. Para aprender a vivir, aprender a elegir, aprender a seleccionar, aprender a utilizar la sagrada libertad interior.
siempre se puede. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué no nos crearon con ese conocimiento de un principio y se ahorra todos los pasos? Buena pregunta. Y la segunda, ya que evolucionamos, Sí, si sí. tú te reencarnas en algo y no te acuerdas de lo que has hecho, poca evolución vas a tener. Bueno, Por lo cual, esto se me nos antoja llevaría complicado. a un curso entero. Hay gente que sí recuerda. Y hay gente que tiene como chispazos de que algo, hay gente que visita lugares por primera vez y se queda atrapado en ese lugar. ¿Por qué? Y no le da igual un lugar de África, de América, de Egipto, de India, de Grecia, sino que vas a un lugar y es la primera vez y te quedas atrapado por ese lugar. El déjà vu que dicen los franceses. Lo que pasa es que no tenemos memoria de... Pues claro, tiene que estudiar el curso para entender estos procesos, claro. Claro, porque hay gente que sí recuerda perfectamente sus encarnaciones anteriores. Nosotros tenemos a veces chispazos. Si tuviéramos un poco más de paz, de tranquilidad, si no viviéramos tan deprisa, hay pequeñas chispas, intuiciones en nosotros de cosas que hemos vivido. A veces nos presentan una persona, no la conocemos de nada y confiamos plenamente en ella. Y luego confirmamos que hemos hecho bien. Pero es la primera vez que la vemos. Y otros casos que es al revés. ¿De dónde viene esa certeza? Si no lo conocemos de esta vida. y si no evolucionamos, ¿qué hacemos? Si tú quieres trascender y no evolucionas, ¿qué involucionas? No, la vida te lleva a evolucionar. Ah, Sí. Tarde o temprano uno es como decir, yo no me muevo. Pero cuidado, estamos a miles de kilómetros de donde hemos empezado la charla. ¿Qué es eso de que no me muevo? La Tierra no para. ¿Sabéis a cuántos miles de kilómetros estamos? Por el espacio. Es imposible no moverse. Uno un día dice, estoy harto. Ya no salgo más con ninguna chica. ¿Cuánto le dura? Hasta la siguiente llamada de teléfono. Es imposible no actuar. Es imposible. Las leyes de la vida están hechas para la acción. Una de las leyes fundamentales del universo es el movimiento. Por eso no existe la muerte. Es un movimiento, es una transformación continua. No hay nada que esté quieto, nada, absolutamente nada. Pero bueno, Francisco, esta gente tiene que estudiar el curso. Quiere que yo le dé un curso en media hora, no puede ser. En fin, yo creo que hará falta volver a encarnar para seguir preguntando. Claro. Has dicho algo antes, se oye muy poco, algo de cristianismo, de una época que creía. ¿De dónde viene? Ya, o sea, ¿por qué lo quitaron Porque los primeros, gran parte de los cristianos, estudiaban el neoplatonismo. Entonces, claro, dentro del neoplatonismo se enseñaba esto, como tantas cosas, hasta que en determinado momento la Iglesia, por lo que sea, decide inventarse lo del cielo y del infierno a una sola carta. Y a partir de ese momento se prohíbe enseñar en las escuelas el tema de las reencarnaciones, escuelas en Europa. Creo que fue A partir de ese momento, por intereses, en el Concilio de Trento, ¿no? sí, 500 y pico por ahí, se prohíbe. la parte final, es la parte, ¿cómo llegaron los cristianos a pensar a coincidir? Porque estudiaban en las escuelas de filosofía del mundo griego, en Alejandría, en Grecia mismo, claro, estudiaban con filósofos. Luego, claro, algunos se hicieron cristianos, fueron cristianos, pero tenían las enseñanzas de la filosofía
de los presocráticos, de los neoplatónicos, y entonces entraron en contacto del conocimiento de la reencarnación. Claro. Ahí hay un trasvase, no es que hay un corte de repente y se acabó, sino que hay una comunicación, claro, entre gente que era cristiana pero estudiaba en escuelas de filosofía. Hasta que el dichoso mandanga manda cerrar todas las escuelas de filosofía, precisamente por eso. 500 y pico, se dice a partir de ahora, no hay más escuelas de filosofía. Y ahí se cerraron toda la gran corriente filosófica del mundo egipcio, griego, romano, queda prohibido las escuelas de filosofía y pasan a abrir las escuelas de la Iglesia, digamos así. Pero esto es un tema para otra encarnación. Y no puede ser que no hayan enseñado la reencarnación por el mero hecho de que si tú te reencarnas volverías a la Tierra a reclamar los bienes que tú tenías para poder seguir evolucionando. Y no se lo quedaría la Iglesia. Aquí hay que empezar. Que si no Hacienda tampoco. Esa teoría no la había pensado yo jamás. Bueno, gracias.